vamos a comenzar a hablar la doctora Gabriela de la Rañaga, que ella trabaja en el Hospital Francisco Javier Muñiz, en el área de laboratorio de hemostasia y trombosis. Es investigadora independiente del CONICET y de la carrera de investigador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenida Gabriela, Gracias. cuando quieras. Perfecto. Sí, como nos queda poquito tiempo, voy a tratar de ser breve. Buenos días a todos, gracias por la invitación y voy a cambiar el eje totalmente. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha Estamos perfecto. perfectamente. Muy bien. Vamos a cambiar entonces totalmente de lo que veníamos hablando y nos vamos a meter en este tema, en donde si bien hay bastante evidencia, también hay bastante controversia de cómo uno podría llegar a manejar este tema. Ya es de público conocimiento que este virus utiliza el receptor AC para poder entrar en la célula. Entonces esto nos deja con un panorama bastante complicado, porque este receptor está muy expresado en endotelio, en arterias, en pulmón, en riñón, en corazón, en hígado y en el cerebro. Y lo que nosotros vamos a tener es el virus que va a entretener este receptor, y entonces vamos a tener una vasoconstricción, inflamación e hipertensión, porque en realidad no va a poder cumplir la función que tiene que cumplir, que es el de poder metabolizar determinados metabolitos del cuerpo. Ustedes ya saben que estos pacientes presentan distintas sintomatologías, y esto tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. En aquellos pacientes con infección asintomática o enfermedad leve, en realidad el sistema inmunológico después de unos días empieza a reaccionar. Pero ¿qué pasa con los casos en donde el paciente entra en una enfermedad grave, crítica o en los casos mortales? Lo que se ve es que el sistema inmunológico tarda en responder o directamente no responde. Y ahí es donde está el principal problema. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que el sistema inmunoinnato responde exacerbadamente en los casos más severos o en los casos en donde se produce la falla multiorgánica, y el sistema adaptativo es el que no funciona. Visto de otra manera, hay una depresión del compartimento T, tanto sea cualitativa como cuantitativamente, y un cuadro inflamatorio sistémico que aparentemente tiene al macrófago como principal protagonista. Esta es una revisión de Moore, que es una, para mí, de las más acertadas que existe en este momento, donde puede explicar bastante bien el mecanismo de este virus. Están implicados los macrófagos, parece ser que las células dendríticas, todavía esto está en debate, y los monocitos. Y una de las cosas que está comprobada es que el interferón gamma, que es uno de los principales para ser de antiviral, no reacciona, no se produce, y sí se produce grandes cantidades de citoquinas como en interleuquina 6. Entonces, esta interleuquina 6 va a impactar directamente sobre los linfocitos, tiene un receptor específico, también se une a receptores solubles que tenemos en circulación para poder activar la célula endotelial, o directamente actúa sobre el hígado, por eso el aumento de ferritina, del tumor necrosis factor alfa, de la interleuquina 10. Entonces, una de las cosas más importantes es que produce un cambio en el sistema o en el linaje de los linfocitos, en también la parte vascular y en el hígado. Y esta tormenta de citoquinas de la cual tanto se habla, es verdad, la interleuquina 6 es la que mejor marca este proceso que está ocurriendo en los pacientes, pero es muy interesante que se produce una aceleración de la apoptosis, sobre todo de células endoteliales, y esto marca un aumento en la permeabilidad vascular, marca un aumento en el reclutamiento que tienen los neutrófilos, hay una exacerbación de la producción de interleuquina 6, y esto se produce en un sistema en círculo. Y si hay inflamación, obviamente el sistema de coagulación está aumentado. Por eso es que se habla tanto de lo que está ocurriendo en el sistema de la hemostasia. Siempre que existe inflamación, el sistema de la hemostasia está activado, ya sea porque se activa el endotelio, se activan las plaquetas, se activan los macrófagos, y entre ellos hay un aumento en lo que sería la producción de trombina y la generación de las mallas de fibrina.
Para más o menos poder hablarles un poquito de lo que significa el sistema de la hemostasia. Ustedes saben que cuando se activa el sistema de la hemostasia, se forman estas mallas de fibrina, que si existen uniones covalentes, lo que produce es un trombo estable. Y cada vez que el sistema de la hemostasia actúa, también actúa el sistema fibrinolítico propio nuestro, que lo que hace es lisar este sistema, y ahí es donde se producen los productos de degradación de esta malla estable, como ser el dímero D. El problema principal con este dímero D es que puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. Entonces, cada uno de los que producen los kits para los laboratorios utilizan cualquiera de estos calibradores y no hay hasta el momento una estandarización internacional y un calibrador único. Entonces, cada equipo que ustedes compran es totalmente diferente y está calibrado de manera diferente. Y eso es lo que produce que un dímero hecho en un hospital con un kit determinado no tiene nada que ver con lo que obtienen en otro kit con otro tipo de estándar. Por eso es muy importante que ustedes se comuniquen con el laboratorio para saber qué tipo de kit están usando. Más aún, de acuerdo a cuál unidad de dímero esté hecho el kit, van a obtener distintas unidades. Están las unidades FEU o están las unidades dímero D. ¿Y por qué es diferente? Porque, por ejemplo, en nuestro hospital nosotros utilizamos este de 500 nanogramos por mililitro FEU, pero que equivaldrían a la mitad en unidades dímero D. Y a su vez, esas unidades, para ser más complejo aún, pueden estar expresadas en microgramo por mililitro, microgramo por litro, nanogramo por mililitro, etc. Es bastante complejo el tema, no se ponen de acuerdo, no ha habido una armonización, así que lo que les aconsejo es acérquense al laboratorio para que el bioquímico les pueda decir bien cómo está estandarizado el método. Para que tengan una idea, nosotros el cutoff de 500 nanogramos por mililitro es el cutoff que convencionalmente se utiliza para la exclusión de trombosis venosa profunda. El dímero D realmente es un analito de laboratorio que está muy bien utilizado, tiene un gran valor predictivo negativo, sobre todo en trombosis venosa profunda, pero ayuda también en otras situaciones, porque lo que está marcando es una activación de la cascada de coagulación, formación de trombos y lisado de trombos, pero tanto sea en un contexto de inflamación como en un contexto de trombosis realmente. Entonces, ¿qué nos encontramos con estos pacientes? Que al utilizar este virus, ese receptor de la angiotensina, tenemos gran cantidad de angiotensina dando vuelta, que produce un sistema inflamatorio como ya hemos utilizado, y este endotelio activado produce gran cantidad de un inhibidor del sistema fibrinolítico, gran cantidad de factor de von Willebrand que se libera, que lo que produce es una activación de las plaquetas y adhesión de las plaquetas, por eso que se tiene un sistema de coagulación exacerbado y un sistema fibrinolítico totalmente frenado a nivel local. No a nivel sistémico, pero sí a nivel local. Este tipo de mecanismo se produce en el alveolo pulmonar casi en exclusiva, por lo menos en el inicio del problema. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de analitos de laboratorio que están alterados. No me voy a focalizar en el resto porque la idea es que yo les pueda marcar un poco qué está pasando en el laboratorio. ¿Qué vamos a tener? ¿Dímeros D elevados? Sí. Podemos tenerlos cerca de los 500 nanogramos en el límite, como también podemos obtener 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 o 14.000. Pero lo interesante de esto es que el quick y el KPTT, o sea, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activado, pueden estar normales o levemente prolongados. Las plaquetas pueden estar normales o levemente disminuidas. Los fibrinógenos, como son reactantes de fase aguda, aumentan, sobre todo el ingreso, pero después se mantienen normales. Y lo más llamativo de todo es que la antitrombina, que es nuestro inhibidor natural, está normal. O sea que presentamos dímeros D elevados con el resto de los parámetros de laboratorio de hemostasia normal. Por eso es que en los pacientes no estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada de libro, como comúnmente se conoce, con un consumo de factores, sino que está marcando esos dímeros
una formación quizás de trombos a nivel local y un sistema inflamatorio que está realmente desbordado. Está marcando lo siguiente. Fíjense que en pacientes recuperados, el dímero D son estos violetitas, aumentan, pero después baja. Y esto es lo mismo que pasa con un sistema inflamatorio. Aumenta y después recupera. ¿Qué pasa en los pacientes que no recuperan? Este dímero D siempre continúa en aumento. Lo mismo que el sistema inflamatorio y lo mismo que pasa con los ácidos nucleicos del virus. O sea que a medida que el paciente evoluciona a formas graves, este dímero D continúa siempre en aumento. Este es uno de los trabajos, imaginen que hay muchos trabajos por día dando vueltas. Yo les voy a mostrar los que me parecen más interesantes para ver. Este es uno de los primeros trabajos de China. Fueron pacientes que no tienen tromboprofilaxis. Y ellos dicen que, bueno, que a partir de esto uno puede inferir, hacer un análisis multivariado, que cuando el dímero es de 1 microgramo por mililitro, lo que sería 1000 nanogramos por mililitro, estos pacientes están relacionados con una mortalidad mayor. Aquí es donde se empieza a hablar de determinados valores de dímero y que realmente están muy asociados con un mal pronóstico en estos pacientes. Hay otros también hay otros trabajos que son importantes, pero este trabajo de Zhou yo lo marco, porque fíjense ustedes que ya al inicio, en la admisión de los pacientes y a medida que los pacientes evolucionan de manera más grave, este dímero D se va haciendo mucho más diferente en aquellos pacientes que sobreviven de los que no sobreviven. Y ellos marcan como 2 puntos en el día 4 o en el día 7, en donde fíjense ustedes que aunque haya diferencias en el rango de los que estamos hablando, aquellos que no sobreviven permanecen con su dímero D muy elevado. También hay otro trabajo, como es el de Tang, que más o menos dice exactamente lo mismo, tanto le da un valor bastante pronóstico al dímero D de entrada, como al dímero D que aumenta abruptamente a lo largo de los días de internación. Y cuando hablamos entonces de este dímero D, ¿qué estaría pasando con el riesgo de trombosis? Bueno, existen múltiples trabajos en distintas partes, están los trabajos en China, en Estados Unidos, en Italia, están los trabajos franceses, en donde dicen claramente que encuentran un riesgo aumentado de trombosis en estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes con mala evolución, la tasa de formación de trombos realmente es importante, y esto lo podemos ver en las anatomías patológicas que le pudieron hacer. Este es el primero que encontré en la literatura con un N muy pequeño de 6, pero bueno, muestra específicamente que se forman unos trombos hialinos muy típicos de la microangiopatía trombótica. Después existe otro trabajo que me gusta mucho, con un N de 12, porque es un trabajo prospectivo, en donde hacen preparados histológicos en distintos órganos, y en todos en ellos se encuentran microtrombos formando, sobre todo obviamente en pulmón, que es en donde es más característico. Este que salió hace 2 días también es muy interesante, no solo porque remarcan la formación de la microangiopatía trombótica que encuentran sobre todo en pulmón, ellos no lo encuentran en el corazón, pero también colocan una teoría que es bastante interesante, y es que, como sucede en influenza o con dengue, los megacariocitos están teniendo una respuesta exacerbada. Y ustedes saben que en pulmón nosotros tenemos un reservorio de estos megacariocitos. Y aquí vale aclarar lo siguiente: uno cuando habla de infecciones, uno siempre piensa que son los neutrófilos los primeros que reaccionan ante las infecciones. Y hace poco se acaba de demostrar que la primera célula del cuerpo que reacciona frente a infecciones son las plaquetas, así como la primera célula que produce más daño en el trombo es el neutrófilo. Esto que hasta ahora parecía que hubiera sido al revés, ya se sabe que son las plaquetas las primeras que se dan cuenta que nosotros nos hemos infectado. Así que esta teoría me gusta mucho, y realmente hay mucho todavía por aclarar. ¿Qué está pasando con el linaje de los megacariocitos en pulmón en estos pacientes? ¿Es el virus el que tiene potencial para poder activar directamente las plaquetas?
Este trabajo, por ejemplo, encontró gran cantidad de acúmulos de plaquetas en esta microangiopatía trombótica a nivel de pulmón. Y obviamente, como no podía faltar, también están las trampas extracelulares de neutrófilos, esto es como si los neutrófilos se transformaran en Spider-Man, y secretan, expulsan su propio ADN, y con ellas partículas que pueden atacar a estos virus. Hay bastante bibliografía en este tema ya publicado sobre las trampas extracelulares de neutrófilos, y es por esto que los trombos que se forman son inmunotrombos. O sea, no solo tenemos gran cantidad de plaquetas activadas, se han encontrado megacariocitos incluidos, sino también gran cantidad de trampas extracelulares de neutrófilos, que acuérdense que involucran histonas, involucran elastasas de neutrófilo, mieloperoxidasa, y todo eso hace un contexto muy tóxico para las células endoteliales. Les muestro otro de las teorías donde también ya se han podido demostrar. Este trabajo recientemente publicado por la doctora Middeldorf, que son palabras mayores en el ámbito de la hemostasia, obtiene algunos datos que son muy interesantes respecto a qué es lo que encuentra en la incidencia de tromboembolia. Cortes en el 17, en el 14 y en el 21, y encuentra 10% de una incidencia acumulada en el día 7, un 33% en el día 14 y un 42% en el día 21. Pero si lo podemos separar en lo que pasa entre la terapia intensiva y las salas de internación general, podemos encontrar en la sala de terapia intensiva al día 7 un 26% de incidencia acumulada, un 47% en el día 14 y un 59% en el día 21, versus un 5.8 en las salas en un paciente hospitalizado común, 9.2 en el día 14 y 9.2 en el día 21. Por eso es que van a encontrar que si bien no hay controversia en cuanto a que realmente hay algo en el sistema de coagulación que está llamando la atención, la controversia se genera con el tema de las heparinas. Sí está definido que el uso de heparina es realmente importante, y lo ven en este gráfico del doctor Tang, donde a medida que aumentan los niveles de dímero D, la importancia que tiene en la prevención de la mortalidad en estos pacientes. Y el tema aquí más importante es ver qué dosis, en qué momento y cuándo se los utiliza. No nos olvidemos que la heparina es un antiagregante plaquetario. Si estamos hablando que las plaquetas aquí están teniendo un rol importante, obviamente estas heparinas van a ser importantes. Pero también tiene una acción antitrombótica, porque actúa a nivel de mucho más arriba en la cascada de coagulación, es un anti-10. Y también tiene una actividad antiinflamatoria que ya está probado por múltiples trabajos, y también tiene una capacidad in vitro hasta este momento demostrada de que las heparinas son antivirales y neutralizan la spike, la proteína S del virus COVID-19. Entonces, la coagulopatía se va a manifestar por fibrinógenos elevados, dímeros D elevados y cambios mínimos en el resto de los parámetros de la hemostasia, niveles aumentados de la interleuquina, que correlacionan con los fibrinógenos, y esta coagulopatía está relacionada con la gravedad de la enfermedad resultante de la tromboinflamación y quizá no de la actividad viral intrínseca, aunque esto todavía es materia de debate. El dímero D elevado al ingreso obviamente se asocia con mayor normalidad, pero también cuando existe un aumento brusco del dímero una vez que se produce la admisión y precede a la falla multiorgánica, y en todo caso que el paciente haga una sobreinfección precede al desarrollo de la coagulación intravascular disseminada. Entonces, para remarcar y para llevarnos como lo más importante de esta charla, es que estos dímeros D elevados están en la admisión o hay un incremento brusco durante la estadía del paciente en la terapia intensiva o un aumento brusco cuando está internado, y esto está en relación directa con la evolución grave del paciente y asociados a la mortalidad. La monitorización de los valores de dímeros, fibrinógeno y PDF pueden llegar a ser muy útiles para identificar en forma temprana complicaciones trombóticas o mala evolución de la enfermedad. Y hay evidencias que sostienen que este dímero desciende
cuando los pacientes se los tratan con heparina y evolucionan favorablemente. Muchas gracias.